tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Se Tenía que Decir, aquí en la pantalla de TEDx, por supuesto, también a nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden ver, nos pueden seguir, nos pueden poner un like, nos pueden compartir, por supuesto. Van a poner adelante todos sus comentarios, que los vamos a leer, por supuesto, que es la idea. Agradecerles, por supuesto, la sintonía. La semana pasada no estuvimos por obvias razones, todos estábamos festejando, pero esta semana ya nos festejamos más. Ya han pasado muchas cosas. Ustedes ya pueden ver el spoiler que tengo a mi izquierda, el señor Marcelo Brunel. ¿Cómo le va? Literalmente a la izquierda. Sí, bueno. Bien, ya, está bien. Coyunturalmente, digamos. Depende de dónde se mire. Depende del punto de vista, claro. Exactamente. A mi derecha, casualidad de la vida, Claro. el señor Gabriel en parte. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas ¿Sí? gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y acá, Bien. al fondo, en la extrema izquierda, El extremo Wow. claro, la voz de este programa. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está, amiga? Un saludo grande a todos nuestros auditores. Muy bien. ¿Cómo estuvo el 18? ¿Estuvo bien? Bueno, Bien. ¿Sí? sí. Floripaneado. ¿Sí? Rorrito, ¿cómo anduvo su 18? Maravilloso. Maravilloso. Panchito, ¿cómo anduvo su 18? Ah, ¿cómo? Ebrio. Todavía le cuesta reponerse, pero bueno. Entendí hebreo y no. ebrio. Ya terminé por entender. Como mos ebrios. Sí, Estábamos bueno, ebrios. Oye, a propósito de hebreo y todas esas cosas, bueno, la verdad que las Naciones Unidas se llevaron todos los créditos esta semana y quedó y va a quedar toda la pelea que se ha generado en virtud de la candidatura que pone arriba de la mesa el presidente Gabriel Boric de la expresidenta Michelle Bachelet para ser la secretaria general de las Naciones Unidas. Y esto generó muchos comentarios, la oposición dijeron, oye, nadie conversó con nosotros, estas candidaturas son transversales, esto se conversa antes. Muchos han querido ver un punto político del presidente Boric, otros han querido ver, bueno, en realidad el presidente se equivoca porque termina por anular a Michelle Bachelet dentro de la campaña electoral. ¿Cómo lo ven? A ver, Gabriel, ¿cómo ves tú lo que pasó esta semana? A ver, mira, yo creo primero que el presidente Boric no tiene ningún interés en instalar a la expresidenta Bachelet en la Secretaría General de Naciones Unidas. Si lo quisiera hacer, lo habría hecho de una manera distinta, como se ha hecho siempre con estas candidaturas. Se hizo con Juan Somarriga en la OIT en su momento, con José Miguel Insulza en la OEA. Estas son candidaturas de largo aliento. Además, el próximo secretario general de Naciones Unidas asumiría el 1 de enero del 2027. Por lo tanto, es una candidatura que lo que tú primero haces, un trabajo diplomático afuera, con los distintos países que tienen que efectivamente hacerse cargo de este tema. Esto lo elige el Consejo General. El Consejo General, donde además hay 5 integrantes con derecho a veto, de los cuales 2, esta pura semana Boric le sacó la cresta, entre ellos Francia, Inglaterra, si uno hablara de la Unión Europea, Inglaterra no está, pero de la Unión Europea y Estados Unidos. Efectivamente, por una cuestión de tradición que tampoco es muy cumplida, esto debería tocar en un americano, en alguien del continente americano. Yo creo que corre con mucho más ventaja la candidata Greenspan y el candidato argentino. Y a mí me parece que Boric lo hizo muy mal, presidente, porque si él tuviera un real interés en que esto ocurriera y fuera bueno para Chile, para los intereses de Chile, no lo habría presentado como lo presentó. Esto se socializa con todos los sectores políticos, como se hizo, por ejemplo, con los juicios que tuvimos en el tribunal, en la Corte Internacional de Justicia, con Bolivia y con Perú, y se hace un trabajo conjunto como país para proponer a alguien. Ahora, yo creo que Michelle Bachelet tiene todas las credenciales para poder ser una secretaria general de la ONU, eso no está en duda. Pero yo creo que sí, Boric en esto lo único que quiere hacer es un punto político y dejar él, en sus sueños, creo yo, porque ya los sueños internacionales del presidente son solo sueños, tratar de dejar algún legado, dejando algo. Ahora, solo para terminar, creo que Boric en esta movida va a terminar de hacer algo histórico. Boric, con el tema de la Casa Allende, destruyó la cuota política histórica que a Allende nunca se le cuestionó. Se salió la hija del Senado. Salió la hija del Senado. La nieta, digamos. Pero además, respecto de Allende, nunca, yo jamás he leído, y he leído mucho sobre esto, alguna crítica respecto de la probidad de Allende, de que Allende se hubiese llevado plata para la casa. De hecho, Allende tenía una frase maravillosa que nos podrían pillar, podrían decir que metimos los pies, pero nunca que metimos las manos. Las manos no. Entonces, lo que ocurrió tras la casa de Allende fue una sensación de que eso había ocurrido. Más allá si ocurrió o no ocurrió, que probablemente todo esto fue lo que sabemos que fue. Pero ahora lo va a hacer con Bachelet, con otro segundo ícono de la izquierda. Entonces, yo creo que el presidente es extremadamente poco cuidadoso. No entiende absolutamente nada de relaciones internacionales. O sea, tú lanzas en un mismo discurso la candidatura de Michelle Bachelet y dices que no quieres ver a Netanyahu destrozado por un misil, le pegas a Trump. O sea, además, recordemos solo un punto,
en la candidatura de Michelle Bachelet, cuando era alta comisionada de Derechos Humanos, en algún momento sonó para la Secretaría General cuando claro. Antonio Guterres tomó la posta. Y en ese momento, un tiempo después, se despejaron algunos documentos clasificados por Wikileaks, soltados por Wikileaks, y ahí Trump había hecho todo un movimiento en ese entonces para poder frenar la candidatura de Michelle Bachelet. O sea, yo creo que no cuenta bajo ninguna circunstancia con la venia de Trump, menos en un mundo como el de hoy, donde la ONU ha perdido claramente protagonismo en el orden internacional, y además el presidente de Estados Unidos no le importa absolutamente nada. Creo que era la primera vez que iba en cinco años desde su primera presidencia, o sea, no había ido 5 años seguidos, digamos. sí, ahora es curioso porque el presidente del Senado, Manuel José Sandón, dijo, bueno, pues sí, tener a Bachelet ahí sería como ganar el Mundial, ante la escasez de resultados futbolísticos del fútbol chileno. Claro, tener a Bachelet ahí, como no sé, como cuando Hubiergo ganó el Festival de la OTI en el 84, o sea, ganamos algo. Para ganar algo tenéis que clasificar, y yo creo que acá, digamos, más allá de las buenas intenciones del presidente de tratar de, buenas intenciones entre comillas, digamos, yo creo que lo que él pretende no tiene que ver con Bachelet, sino que tiene que ver con su propio posicionamiento, no solamente respecto del pseudo legado en relaciones internacionales, que es un desastre. O sea, el único presidente que ha logrado instalar un conflicto árabe-israelí en Chile en los últimos, no sé, 200 años. Sí. Ha deteriorado, digamos, el ámbito de las relaciones internacionales en forma grotesca. Y ahora esta ha tomado como algo personal. Claro, y ahora es la guinda de la torta, porque además yo creo que poco tiene que ver con Bachelet todo esto, es irónico, digamos, la candidatura de Bachelet poco tiene que ver con Bachelet, sino que en el fondo es un gesto político respecto de la candidatura de Jara, para tratar de potenciar, digamos, de que la izquierda tiene un relato internacionalista. Y en segundo lugar, y más complejo, yo creo que acá hay un interés propio. Yo creo que, digamos, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. Yo creo que lo que pretende Gabriel Boric es transformarse él en una figura internacional de, comillas, renombre, para probablemente, digamos, pasar su exilio dorado los próximos 4 años, digamos, tratando de evitar las justificaciones en algún organismo internacional. Pero es que hay error, Chijón. ¿Dónde está el error? ¿Está en que no se socializó? Como se dijo, tuvo que salir la ministra Vallejo a hablar respecto de eso. El error está, no sé, no haberlo hablado con los presidentes de los partidos de la oposición, el no haber hablado con los candidatos presidenciales, con los expresidentes, ex cancilleres. ¿Dónde está el error? Hay varios errores, si es que acaso nosotros nos fijamos en esta especie de hombre de paja, que es la invitación o la postulación de la expresidenta Bachelet a secretaria general de la ONU. ¿Y por qué digo que es un hombre de paja? Porque de aquí a mañana es 30 de septiembre, ¿sí? Si mal no recuerdo, sí. Vamos, en realidad... No, la próxima semana. O la próxima semana, perdón, estoy mal. Depende del día que hoy es viernes 26, ya no, mañana perdón. 27, mañana comienza el Mundial. Pero aquí le aseguramos que uno de estos días va a ser 30 de septiembre. Bueno, el día que toque, ser 30 de septiembre, es el día de la verdad. Miércoles. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vence el plazo para que el gobierno presente al Congreso el presupuesto de la Nación para el año 2026. Y en un momento de restricción presupuestaria, vamos a ver si al ítem y a la glosa de la Cancillería se le agregan los millones de dólares que se necesita para que el año 26, que sea el gobierno que sea, pueda desarrollar la campaña de doña Michelle Bachelet. Y déjame decirte una cosa, solo complementar. Hay una queja al interior de la Cancillería fuertísima en estos días por el retiro de presupuesto, por la baja de presupuesto en misiones internacionales y todo. Sí, o sea, ahí es por eso te digo, en Colombia no pudieron comer el día 30 de septiembre vamos a saber si esto es una realidad, si es un deseo del presidente o si es una pantomima para el consumo interno. O sea, se metió en la pata a los caballos, definitivamente. Es que tiene una prueba de la verdad aquí a pocos días. Sí, pero yo creo que la derecha comete un error histórico en esto. Fíjate que es una tesis que hace unos tantos meses atrás ya, parece que hay gente que tiene corta memoria en este país. Todos estaban muy nerviosos porque Michelle Bachelet fuera la candidata del oficialismo. Yo creo que la derecha debería apoyar sin duda la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Un trabajo de 5 años, 4 años, un muy buen momento para que una chilena pueda destacar afuera. Y es un personaje que es interesante, pero desde el punto de vista electoral sabemos lo que significa para el oficialismo. Cada vez que el oficialismo ha estado en problemas políticos graves, ha tenido que recurrir a quién. Entonces,
yo creo que, no sé, pues 1 más 1, todos sabemos cuánto es. Ya, está bien, es una cosa para pensarla. Del presupuesto vamos a hablar en el segundo bloque porque... Solo convengamos, en teoría, esto es atribución exclusiva del presidente de la República, artículo 32, número 15, creo que la memoria no me falla. Pero la verdad de las cosas es que hay una cierta práctica de que las relaciones internacionales son asunto de Estado y no solo de gobierno. Así es. Por lo tanto, creo que es un error no haberlo socializado con... Ni siquiera hablo de los candidatos, sino que por lo menos con los presidentes de partido. Habiendo hecho un sondeo rápido, ayer los presidentes de partidos de la oposición no habían sido informados ni siquiera remotamente de esto. O sea, recordemos que están de Estado este tipo de relaciones internacionales que cuando se acaba el gobierno de Michelle Bachelet II, donde era Heraldo Muñoz el canciller, aparte de los agentes, que había agentes de todos los colores, agentes frente a la Corte Internacional, Heraldo Muñoz, no siendo canciller, acompaña al nuevo canciller Roberto Ampuero, que había asumido hace 2 días porque venía el fallo final. Claro. De hecho, los agentes en La Haya no cambian. Y los agentes de La Haya tampoco cambiaron. Estaba Van Claveren. Los mantuvo en su momento Piñera, después los mantuvo Bachelet también, después volvió a mantener el presidente Piñera. Estaba Jimena Fuentes, Van Claveren. Entonces, estos son temas que trascienden en la coyuntura política. Y el problema es que Boric la puso en el centro de la coyuntura política, en el centro de la campaña. Es imposible que algo así pueda prosperar. Bueno, el centro de la campaña de esta semana también tuvo a una Janet Jara que se ha visto envuelta en 2 grandes polémicas. La primera es que definitivamente parece ser que es una candidata sin programa, por más que Laura Albornoz haya prometido que la próxima semana va a haber programa. Hoy solo hay lineamientos. Entonces, lineamientos que desconocen, ¿eh? O sea, los propios adherentes desconocen ciertos lineamientos que se mencionan por parte de los voceros y de repente la pregunta es, bueno, ¿y esto qué? Por ejemplo, lo que pasó el otro día con Paulina Bodanovich, que la entrevista Mónica Rincón en CNN, y le preguntan por el tema fronterizo, y la presidenta del Partido Socialista dice, no, nosotros somos partidarios de instalar y reminar la frontera del norte con minas antivehículos. Y eso está en el programa de Janet Jara. No sabemos si no está. Ni en el programa, ni tampoco están los lineamientos que colgaron en la página web. Anteriores entonces, que no leyó. Entonces hay una confusión a nivel de eso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿tendrá importancia o no tendrá importancia tener un programa a la larga, Chijón? Tiene y no tiene. ¿En qué sentido? O sea, hay una obligación legal de presentarle algo al CERVEL. Tiene importancia. Segundo, tiene hoy una importancia política porque dadas las controversias en las que ha estado la candidata y la pugna que tiene con el sector más duro de su partido, es importante saber a qué tipo de programa ella hoy adhiere y qué tipo de rumbo le ofrece a Chile, ¿ya? Ahora, si tiene una importancia vital para efectos de que ella resulte electa o no, o mejore su performance en la campaña, yo creo que no. ¿Ya? La gente no se fija tanto en eso, sino que se fija mucho más en la persona. Y ahí voy a un punto, y es que lamentablemente para ella, la candidata Jara ha estado mostrando una falta de carácter últimamente que se nota demasiado. ¿A qué te refieres con falta de carácter? Me refiero a que ella ya debería haber, hace tiempo, para su propio beneficio, haber zanjado esta pugna ideológica y esta pugna de destinos para el país. O sea, que si no la puede zanjar a estas alturas, como la va a zanjar? Por eso digo, hace tiempo debería haberlo hecho y no lo ha hecho. Pero no lo zanja cuando con Carcuro habla y dice que Cuba no es una democracia. Pero es que no se zanja porque es inzanjable, pues. No sé, perdonen la palabra, no existe, pero esa zanja no se puede saltar, es demasiado ancha. La cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo es algo que no existe. O sea, pues. Estamos en una coalición que de verdad que son, digamos, peras y manzanas juntas, digamos, y no forman una compota muy, muy grata de sabor, porque es difícil pensar que el Partido Comunista vaya a aceptar este tema de que Cuba no es una dictadura. O sea, se demoró 8 horas en no aceptarlo. Claro. Janet Jara dijo en la mañana que Cuba no era una dictadura y en la noche... Dijo que era una democracia. Que no era una dictadura. Eso fue o sea, Janet Jara, cuando le da la entrevista a Pedro Carcuro, dice que le preguntan, dice claramente no es una democracia Cuba. Y 3 doritos más tarde, claro, o sea, 8 horas más tarde, Marco Barraza, su hombre de confianza, el hombre generacionalmente más cercano, el hombre del cual fue asesor directo, el hombre del cual ella fue asesora directa cuando Marco Barraza fue ministro de Desarrollo Social, dice, le preguntan, ¿es Cuba una democracia? Una dictadura. No, a secas. O sea, no es que, sin matices, no. Lo sacaste ahí. Ahora, lo divertido respecto al tema del programa es que uno se acuerda de tiempo atrás cuánto el Partido Comunista solía ser, en la época de Guillermo Teller, el custodio del programa. O
¿Se acuerdan ustedes en el gobierno Bachelet 2, donde todas las controversias que habían respecto de si avanzar o no avanzar, o seguir pasando la planadora a la derecha o no, pasaban por el programa? Y uno se acuerda ahí, la diputada Vallejo, hoy día, digamos, muy silente, la diputada Vallejo en ese tiempo, digamos, era la representante del programa, y lo único que hacía era sacar en cara que el programa decía tal cosa, que el programa... Que hoy día no tenemos programa. Entonces, ¿a qué nos asimos? ¿A qué podemos agarrarnos para saber qué es lo que piensa realmente este eventual gobierno, que veo que cada vez además tiene un desplome más grande en las encuestas? Pero ahí yo creo que Chicón tiene toda la razón en una cosa que dijo. Yo creo que cuando uno analiza los programas no son algo relevante desde el punto de vista electoral. Si lo que fijan los programas son cuáles son los énfasis o los caminos que va a seguir un candidato más o menos. O sea, el problema de Janet Jara sin programa, es que cuando vaya a los debates no va a saber qué decir, porque no va a saber a qué asirse. Claro. Si José Antonio Cast o Evelyn Matei van a un programa, o Johannes Kaiser van a un programa, Marco Enrique sacó su programa esta semana. El Marco Enrique, sí. Uno sabe qué piensan, pero además, por ejemplo, en las tres candidaturas, en Kaiser, Matei y Cast, lo que uno puede ver son matices en distintos temas. Cast dice $6.000 millones de recorte en 18 meses. Evelyn Matei dice 8.000 en 4 años. Claro. O sea, pero uno ve qué es lo que hay detrás de eso. ¿Qué idea hay detrás de eso? Bueno, hay que recortar el gasto público, sí. ¿No? De Janet Jara no sabemos si lo va a recortar, si lo va a seguir sobregirando, si no tenemos idea de nada. Entonces, cuando ella dice, por ejemplo, dice 750.000 pesos de salario mínimo, y después salen 2 o 3 economistas del PPD o del PS diciendo que es una locura, ¿qué dice un candidato entre medio cuando le pregunten? Siempre va a tener una voz que se levante por uno u otro lado diciendo que lo que está diciendo la candidata está mal. Entonces tenemos un problema. Profundicemos un poco en la calidad de los programas. El programa, por ejemplo, de José Antonio Cast también es un tema un tanto efectista, porque al final, esto que en algún minuto se mencionó como plancitos, tiene algo de razón. O sea, una linda bajada comunicacional, pero que de sustento tiene bien poco. Sí. O sea, a ver, yo siempre pongo este ejemplo. Una parte del programa, digamos, de la parte de los adultos mayores, se refiere a que, por ejemplo, hay una especie como sistema de casas compartidas entre adultos mayores. Yo pensaba, mis adentros pescados de mi mamá, la compadecemos compartir con mis tías, se matan. No, por supuesto. Se matan. O sea, entonces, claro, significa, digamos, gente que probablemente, digamos, no ha... Tu madre va a estar contenta de lo que acaba de decir. No, yo creo que si le pregunto a mi mamá va a estar de acuerdo. Ahora, el punto más profundo, hay programas de gobierno que efectivamente son muy sólidos. O sea, ayer veíamos un programa donde Evelyn Matei podía pasearse por su programa con toda la holgura y tranquilidad del mundo, porque efectivamente tiene claro que su programa está bien estudiado. Pero el día de mañana, cuando lleguemos al punto que se profundizó muy bien en el debate, cuando José Antonio Cast dice de que él pretende ahorrar una cierta cantidad de plata durante un periodo de 18 meses, Evelyn Matei le retruca eso es imposible, él no tiene respuesta, porque su programa no es un programa con sustento. Yo creo de que ahí es donde sí. O sea, hay una. Kaiser no ha hecho ninguna apreciación respecto de cuánto hay que reducir y en cuánto. En términos de números, no. Todavía no. Pero ahí hay un tema. Lo que ha dicho es algo bastante violento, digamos, en el sentido de que no, lo vamos a echar todo. Eso más o menos. Pero ahí hay un tema. Da cuenta preguntar, digamos, ustedes que han trabajado, digamos, en la administración pública, ¿cómo los va a echar a todos? ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, nosotros que nos hemos dedicado, profesionalmente a esto. Bueno, que vas a hacer una reducción de empleados públicos, claro. Mira, si en el fondo está mostrando en una época de la campaña donde aparece la frase maldita. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ahí en el cómo, Marcelo hizo un punto respecto a la precisión del programa de José Antonio Cast y de Evelyn Matei. Y hay una columna esta semana en el Mercurio muy buena que la recomiendo, que salió esta semana, de Sergio Muñoz Rivero, un gran analista, que no es precisamente un analista de derecha, que hace un análisis bien interesante respecto de lo que está ocurriendo con Milei. Milei está en una situación económica muy compleja, es cierto, bajó la pobreza, porque era espantoso, digamos. Sí, claro, estaba 58, bajó 31,7. Bajó la inflación de manera importante, pero hoy día está al borde de una recesión precisamente por haber, incluso el gobierno de Milei ha tenido que reconocer que ha hecho recortes. La motosierra actuó tan fuerte que hizo recortes en programas sociales sin siquiera una auditoría. Entonces, por ejemplo, los comedores barriales, que en Argentina son fundamentales para que el argentino tenga una comida caliente al día. El equivalente a nuestras ollas comunes, pero con la puerta del Estado. Pero casi con apoyo. Con plata del Estado. Con la plata del Estado. Sí.
ha llegado a un corte de tal naturaleza que dañó la demanda interna y que está dañando finalmente la economía, y por eso tuvo que ir a pedir el rescate a Estados Unidos, que le pasaron 50.000 millones de dólares. Le van a pasar 20.000 de una deuda que ya tiene Argentina de 400.000 millones de dólares. Cierto, Milei asumió un gobierno horroroso y un momento muy complejo, pero lo que está ocurriendo hoy día es que, ¿por qué voy a este punto? Porque cuando José Antonio Kast dice 18 meses, puede ocurrir el mismo problema. Ah, claro, sí. Porque cuando tú dices, yo voy a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, tú tienes que decir qué es lo que vas a cortar. Bueno, Kast ayer en el debate... En cambio, los 2.000 por 4 años de Evelyn Matei están calculados de qué manera es el corte. José Antonio Kast se le ha preguntado y no ha sido capaz de... Ayer Kast dio una luz en el debate que tuvo con Kaiser en la Araucanía. Él dice, hay de esos 6.000 millones, 3.000 corresponden a vía administrativa. Ajá. ¿Y ahí cómo? 3.000 corresponden a vía administrativa. Pues yo di una luz Pero espérate, que va a ser por ahí. Pero espérate, eso significa... No hizo la bajada mayor, pero ya dijo que la mitad de lo que va a reducir, lo va a reducir por esa vía. O sea, hoy ya tú tienes un déficit, por ejemplo, de 1.400 millones de dólares en licencia. Tienes un déficit de aproximadamente 1.500 en evasión del Transantiago, pero tendrías que llevar la evasión del Transantiago del 40 al 0%. Claro. Entonces, en menos de 18 meses. Se habla también, la gente de Kast suele hablar respecto de los funcionarios ñoquis, estos funcionarios, digamos, los operadores políticos que existen, y es efectivo. Pero la pregunta es, y uno se ha dedicado a esto, Gabriel también, cuando un funcionario público es exonerado o desvinculado a la administración, normalmente tiene la posibilidad de poder demandar, y en muchas oportunidades, no en todas, pero en muchas oportunidades sí puede obtener un tipo incluso de indemnización por parte del Estado. Incluso si además, digamos, el argumento es que lo estás echando por motivos políticos, con mayor razón. Claro. Ahora, y conserva su puesto. Sí, déjeme plantear lo siguiente. Yo lo escucho a ustedes y, entiendo, y en este debate, en esta conversación, está encima de la mesa la importancia de tener un programa. ¿Sí? Porque Kast tiene un programa, Matei tiene un programa, Kaiser tiene un programa. De cómo vas a gobernar. Y está la importancia de cómo gobernar. Entonces dice, bueno, están los debates y hoy acá en esta mesa, en estos 4 caballeros que están acá, hemos debatido respecto del programa. ¿No será, Chijón, que lo que quiere Janet Jara es no tener programa precisamente para que no se debata respecto de eso? No puede. Está obligada, no solo un tema de tipo legal, está obligada ética y políticamente a decirle al país qué rumbo quiere para Chile. Y eso está reflejado. Pero comunicacionalmente le es conveniente. Lo que pasa, puede que no le convenga, pero tiene que terminar. Como dice claro, pero está piloteando su 30%. Está escondida. Bueno, no quiere cometer errores, mantiene su 70% y está asegurando segunda vuelta. Ya, pero todos sabemos que ella va a perder en segunda vuelta. Lo que Janet Jara necesita es llegar al mínimo a un 45-47% para tener una opción de ganar. A ver, queremos que compita. Queremos que compita. No, es como. Estoy colocando. Está siendo generoso partiendo de la base que va a pasar a segunda vuelta. Claro, pero puede ser, porque ese es otro tema que lo podemos conversar. Pero ¿a qué voy? Voy a que en este momento Janet Jara no saca nada con hablarle a su núcleo duro, a los votantes de siempre, porque no le alcanza. Ahora, yo sinceramente creo que lo que ocurre aquí detrás, toda esta tensión dentro del Partido Comunista, toda esta idea de no tener programa, toda esta tensión que mete Lautaro Carmona, Artés, que esta semana habló de salir a las calles. Pero toda esta tensión es finalmente porque el Partido Comunista tiene una claridad absoluta, estratégica, y que la candidata no va a ganar, va a perder. Por lo tanto, ellos lo que tienen que asegurar es ese 30%, no para la candidata. Tienen que tratar de asegurar su voto duro para la lista parlamentaria. Claro. Es ahí donde, a ver, si esto es teología, esto es doctrina marxista. No es muy distinto. No es muy distinto. Dos pasos para adelante, uno para atrás. O sea, ellos entendieron que ya la próxima no van a estar y por lo tanto se tienen que atrincherar en algún lugar donde repliegue táctico, como decía. Solo un detallito. Lo que pasa es que todo este tema de la ausencia de programa al final es un poco como la lógica de Alberto Arena. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decía, júguenme por mis resultados? Bueno, esta semana uno también... Hay alguien parecido, digamos, que dijo que si en 18 meses no era capaz de recortar los fondos, lo vamos a tener que juzgar y que vamos a tener que pedirle la renuncia. Eso no se, además, no se puede. Estimado José Antonio, no se puede, constitucionalmente eso no corresponde. Bueno, estoy abogado, sabe de esto. Una pregunta, lo que dijo Artés esta semana respecto de salir a la calle, si es que Kast era presidente o si Kaiser era presidente y se producían estos recortes que se están anunciando, que eso podía generar malestar social y todo eso.
yo escuché mucho esta semana esto de, bueno, lo que dice Artés es lo que realmente, por ejemplo, piensa el Partido Comunista. ¿Están así? Una parte del partido sí. Una parte del partido sí. No solamente Carmen Excesi y algunos dirigentes, sino también una parte importante de las bases del Partido Comunista, de los dirigentes sociales que están ahí en la trinchera, los que movilizan los cuerpos, digamos, que son carne de cañón, lamentablemente. Ellos sí van a estar en esa postura. Pero hoy tenemos una situación, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de las herramientas legales, muy distinta a la que tuvimos el día 19 de octubre de 2019. ¿Ya? Así que ahí hay herramientas de control de orden público. De la sociedad muy distinta. También. Por eso digo, la sociedad no va a aguantar. La parte es política, en la parte social y política, y también en la parte de herramientas legales para enfrentar un desorden social. El próximo presidente de la República, sea quien sea, tiene, por ejemplo, de su lado la ley Nair Nardamal, que Sebastián Piñera no tenía. Y una serie de otras leyes también. Ahora, digamos una parte de amor, parece. Sí, porque además al regreso quiero preguntar por el tema de la RUF. Nos vamos a meter en la pelea que se produjo por el video del profe Silva y otras cosas que esta semana. Estamos en horario de protección al menor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No. Sí, entonces la voy a proteger a ella. La mencioncita tan chiquitita. Qué chica es la mención. Hoy día llegué para acá y lo primero que vi que era chiquitita. Es chiquitita. Mira, claro, corazones coreanos. Sí, la mención es chiquitita, mira que el pero... último que hizo esto... Cuidado. La mención es pequeña, pero el corazón es grande. Porque, mira, si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Chijol Ley, que está acá es Marcelo Bruneta, aquí está Gabriela Demparte sacándose la chaqueta. Esto no es martes 13. Hace un poco de calor. Sí, es cierto. Perdón, Rorrito, ¿le podemos colocar un ventilador? ¿Pueden soplar? Soplar por último. O el brazo. Sí. Los de lo comía. Un egipcio con la... Qué mal recuerdo lo comía. Fue todo. Esos minutos, respeto. Había muchas amigas de uno querían... Esas hombreras gigantes, ¿te acuerdas? Restablecerlo. A Marcelo y Gabriel. No, más de alguien bailó lo comía en la discoteca por conveniencia. No era de mi época, son mayores que yo. Yo conozco gente que hacía así. No, gente que se disfrazó de... Sí. Omitiremos nombres. No. Yo era muy pequeño, no. Bueno, ya, volvamos a lo que estábamos hablando. Seamos serios. Estábamos hablando de Artés, la calle y todo eso, y que si hay recorte va a salir la gente a la calle. Claro, hay instrumentos jurídicos que no estaban. Pero está todavía pendiente el tema de la RUF. Yo no sé en qué está el tema de la RUF. Está ahí. Es como el voto obligatorio. Que se vota esta semana. Qué vergüenza. Y que hoy día, todavía los parlamentarios hoy día vienen el Mercurio el Mercurio lo viene siguiendo bastante de cerca. Pero todavía el Partido Comunista, el PPD, están diciendo que ellos están evaluando el punto, porque además no le quieren hacer caso al gobierno. O sea, el gobierno y ellos tienen una obligación constitucional de dejar este tema resuelto. Y todavía, ¿a cuántos días estamos en la elección? ¿A 51. La elección no sabemos si va a haber multa o no va a haber multa. Yo solo quiero decir que esto es... Solo como dijiste tú lo traes, Ruanda, Venezuela, Bolivia. Eso. Ese es nuestro parangón hoy día. Eso es. Esos son los países que han cambiado las reglas de juego durante. Claro. Ya. Durante el proceso. No, es una vergüenza. Se supone que esta semana se arregla. O sea, no se arregla. Esta semana se vota. Sí, claro. Esperemos. Bueno, ahora yo sigo sin entender cómo fue que llegamos a este punto abiertamente inconstitucional de determinar que un cierto tipo de votos son voluntarios porque no tienen sanción y otros votos son obligatorios porque si la tienen, digamos, tienen multa. Yo no entiendo por qué a los extranjeros no se discute derechamente el tema de fondo. Constitucionalmente el artículo correspondiente a la Constitución no hace distinción. Por lo tanto, lo que estamos teniendo hoy día es una discusión no solamente mentirosa, sino que inconstitucional. Esto en rigor, digamos, en un régimen normal, esta cuestión de deber acostarle la cabeza al ministro Elizalde porque hubiera una exactamente. Es un tema delicado. Creo que también el tema del voto va a ir aparejado. A mí me parece que quienes somos de oposición a este gobierno, que hemos sido tremendamente responsables con el uso de la acusación constitucional como herramienta
Una parte de la oposición ha sido muy responsable. Una parte. Ya. Hay otra que las tiraba arriba de la mesa, las hacía mal y después quería que todos nosotros votáramos a favor. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis en eso? Lo lindo es que quienes consiguen objetivos jurídicos, objetivos, digamos, políticos, y finalmente terminan pegándole el palo al gato respecto a estas cosas, son justo los de la derechita cobarde. Po. Sí, pues. Bueno, exactamente. En fin. Bueno, lo dice quien lo hizo con Jadwe. No, por ejemplo, está Max, digamos. Oye, que también es una gran pega. Max Pavés también. A propósito de ese concepto, fíjate que esta semana hubo un amago de incendio, una vez más, en la oposición, marcado por este video que salió durante las fiestas patrias de Evelyn Matei, donde hablaba a los extremos, y en un lado aparecía la primera convención constitucional con la imagen de Rodrigo Rojas Vade, y por el otro lado aparecía la imagen de profesor Silva, el de Luis Silva, que fue uno de los símbolos de la segunda convención. Y se generó una tirria muy importante respecto de que no se puede comparar una cosa con otra, y la cosa comenzó a escalar. Después no supieron explicar bien el origen del video. Guillermo Ramírez dijo que parece que estuvo mal editado, que alguien no sabía, en fin, como que quedó ahí. Pero yo no sé si es, no es. Yo vi a Marcelo el otro día con Alberto Mayol en la metro. Sí. Y hay una idea de que parece que no es tan casual, digamos, no tan error. Yo partiría al revés, digamos. Primero, el conflicto o el inventado conflicto, al final del día parece que fue más magnificado por republicanos que se sintieron un poquito incómodos porque les recordaron que efectivamente el segundo proceso constitucional lo destruyeron ellos. Porque aquí es necesario hacer un recuerdo respecto a cómo fueron las cosas. El conjunto de personas que estaban calificadas como expertos constitucionales, que hicieron y desarrollaron un buen proyecto que incluía desde republicanos a los Frontaura hasta el Partido Comunista, era un proyecto bastante razonable. Y perdona, un proyecto que fue aprobado con unanimidad de los expertos. Nunca hay que olvidarlo. ¿Y por qué es bueno destacar esto? Porque podríamos ya haber zanjado el problema constitucional por los próximos 50 años, sin que volviera a ser tema de discusión. Yo no tengo ninguna duda que este tema constitucional va a volver a ser tema en 10 años más. Sí. Ninguna. O tal vez incluso antes, digamos. Si Evelyn Matei termina siendo el presidente de la República, es muy probable que una parte de la izquierda trate nuevamente de reflotar el tema por la vía de ya lo han hecho, ya lo han dicho. Por lo pronto lo han anunciado ya. Entonces, eso podría haber zanjado. Quienes dinamitaron el proceso constitucional número 2 fueron los republicanos. Acuérdense pero la queja dice cómo comparan a Rojas Vade, que mintió con el tema del cáncer, con Luis Silva, que mal es un académico, un hombre respetado. El cual tengo la mejor opinión. Yo creo que la idea del video de contrastar a Rojas Vade con una persona académicamente muy seria, respetada como Luis Silva, creo que es un error. Yo creo que no es, pero lo que hay detrás de aquello es lo que importa. O sea, de verdad creo que no es necesario esa confrontación tan brutal, porque me parece que es brutal comparar a un tipo que inventó un cáncer a alguien que puede haber cometido errores políticos. Y además te lo quiero ir un poquito más allá. Pero creo que el primer texto constitucional, insisto, era una congregación, o sea, un horror absoluto. No había normas jurídicas ahí. O sea, el segundo proceso sí tenía normas. O sea, uno podría decir que el primer proceso es un mal género literario, una novela mal escrita. El segundo era una constitución y parecía una constitución en forma. De hecho, fue construida con unanimidad por expertos de todos los sectores, con unanimidad. Lo que yo creo que hay detrás de esta comparación es que efectivamente el segundo proceso por el cual yo voté a favor y trabajé a favor. Pero de las cosas más difíciles que había en ese proyecto era precisamente aquellas donde republicano había pegado un portonazo, como por ejemplo el que respecto al tema del aborto, que ahí se tomaron de ese tema, después se tomaron de varios temas más. Eso fue decisivo, por el voto femenino. Entonces, finalmente, a ver, sí, está bien, el segundo proceso fue un proceso constitucional en orden, en forma, sin demencia, sin orates, ¿ya? Pero el segundo fue reventado cuando podría haber sido una modernización de la Constitución del 80, porque básicamente era eso. Ya, pero espérate, solo un detalle. Si en comparación a la imagen del profesor Silva hubiéramos puesto al lado, no estoy pensando en Rojas Vade, porque evidentemente a lo mejor ahí, digamos, era un poquito mucho, digamos, pero hubiéramos puesto, por ejemplo, al lado al señor cantando Plurichile, esto será a su lado, ¿habría sido motivo de tanto escándalo? O Agustín Esquella.
Claro. Probablemente no. Hay una cosa, Guastingo. hay una cosa Perdón. que, sí, bueno, de hecho, parece. Hay una cosa que quiero preguntarle a Chejón que tiene que ver con lo siguiente, porque haciendo un poquitito de historia, a ver, la derecha como tal ha venido en un proceso de desmembramiento que ha sido fruto de los procesos constitucionales. Eso es una cosa indesmentible. Republicanos ahonda su escisión de Chile Vamos, su cercanía con Chile Vamos, a partir del 18 de octubre, primero de la actitud de Sebastián Piñera, y de donde aparece este mote de la derechita cobarde, que se está en otros lados. Después, con la apertura del proceso constitucional, al cual Republicanos se opuso. Después, después que gana el rechazo. Y el Partido Comunista. Claro, después que gana el rechazo, se produce el segundo proceso al cual Republicanos se opone. Así Republicanos se opone a la apertura del proceso constituyente. Pide primero una consulta. Exacto, se oponen a eso. El Republicano y el Partido de la Gente se oponen al segundo proceso constitucional. Y sin embargo, pese a esa oposición, Republicanos ingresa a participar de ese proceso con una mayoría abrumadora, más del 40%. Claro. Mayor recordaba el otro día que la expectativa de ellos era sacar, no sé, 5, 6, 7 convencionales. Claro, pero Tener los dos tercios. Claro, Republicanos. ¿Y qué es lo que pasa? Claro. Que hay un sector importante de la derecha que después la toma Johannes Kaiser, que se opone tajantemente a la apertura del segundo proceso constitucional. O sea, ahí hay una segunda decisión, Claro. que es el quiebre entre el republicano Y su extrema derecha. y el mundo de Johannes Kaiser. Exactamente. O sea, aquí se ha tratado de motejar a esta derechita cobarde que, como muy bien decía Marcelo, es la que ha obtenido resultados claros. A ver, ha obtenido resultados claros desde el punto de vista judicial. Instalar esto para Republicanos es recordarles, claro, oye, no fuiste capaz de hacer esto, y además, perdón, por traicionar tus principios, que es una de tus principales banderas, por traicionar el principio, yo no voy a participar de esto, participo igual. Bueno, eso te costó que se fuera un lote importante. O sea, yo creo que la cobardía, a ver, si vamos a entrar en el tema de la cobardía, yo creo que lo más cobarde en una democracia y en política es no poder llegar a acuerdos con tu adversario. Y ni siquiera querer conversar. Ni siquiera poder conversar. Ese es el punto. O sea, a ver, la gracia que tuvo el proceso de transición a la democracia pacífico que tuvimos, ¿sí? Que incluso partió el año 85 con el Acuerdo Nacional, incluso antes. Sí. Las negociaciones de Jalpa al 83. Y las negociaciones de la misma concertación de socialistas y demócratas cristianos en Venezuela el año 82, creo que fue. Claro, sí. O sea, incluso ahí de la Alianza Democrática. fue la capacidad de adversarios históricos de sentarse a conversar. Entonces, mientras otros proponían el uso de las armas. Claro, y ahí también los que conversaban eran cobardes, y Claro. los que proponían el uso de las armas eran los valientes. Es bueno recordar eso en Es que es bueno recordar, porque esto de la valentía no tiene que ver con ser más choro y gritar más fuerte. La valentía tiene que ver con pactar para tener una sociedad común. Y para cuando tú además pactas y tienes una sociedad común, lo que tiendes a tener es sectores políticos más moderados haciendo política. Sí. Porque cuando tú estás puesto en las puntas y nadie quiere hablar, el país lo único que hace es polarizarse. Bueno, es que ahí va un poco el tema, Chicón, porque en el fondo da la impresión, mira, es increíble cómo se han dado los cuadros similares en la izquierda y ahora se da en la derecha. Hubo una demonización respecto del diálogo o de la negociación muy grande. La cocina, pues. La cocina, claro, fue un concepto instalado por el Frente Amplio que apuntó con el dedo a la concertación de haber vendido sus principios. Así es. Misma cosa que ocurre en el otro lado. Entonces, que tenía otro nombre al otro lado. Se llamaba La Cocina y a este lado lo llamaron, no me acuerdo cuál era, pero ayer venía en un artículo. Bueno, pero es lo mismo. Es decir, hemos visto a un grupo que creció políticamente como el Frente Amplio, a partir de la demonización del diálogo y apuntar a la concertación, por haber vendido sus principios. Ocurre lo mismo en este otro lado, donde Republicanos crece apuntando Chile Vamos, acusándolo de falta de coraje y falta de manera. Por un lado hay una candidata diputada por Las Condes que esta semana está con por un lado era la cocina, desde el Frente Amplio a la Concertación, y desde el otro lado era la derechita cobarde. Claro. Sí, ahora... Déjame es un concepto español. Pero déjame plantear dos temas que yo creo que pueden ser interesantes para nuestros auditores. Primero, hay dos extremos que son dos extremos puristas. ¿Ya? Sí. Vamos a ver cuánto representan en términos porcentuales en esta elección. Pero fundamentalmente aquí lo más importante es ser puros, santos, iluminados, ya en mis ideas, estos otros en las suyas. Y ya sabemos cómo funciona uno de esos sectores en el estado de purismo. No, está bien, pero déjame decirte lo otro. Eso genera también una oportunidad.
porque esta medalla siempre tiene dos caras. La oportunidad de aquellos sectores moderados que existen, porque hay gente que dice, no, el centro no existe, mentira. ¿Ya? En no cualquiera... existe quizás políticamente. No, claro, pero ¿a qué voy? Que nuevamente se pueda constituir una estructura política, llámese como se llame, hay gente que le llama peyorativamente una concertación 2.0, yo no estoy de acuerdo, es un nuevo esquema político, pero que sin duda le puede ofrecer mucha gobernabilidad al país. Y aquí voy, dame 30 segundos, por favor. Una hora si quiere. No, pero muy breve, ya, para no aburrir. El Partido del Orden. No, pero más allá, sí, puede ser, pero la vieja Unión Liberal Conservadora, por ejemplo, es la única que le ha dado gobernabilidad la vieja república, a este país desde que es república. Ya, pero déjame aportar un dato, que esto es importante. Mira, nosotros estamos siendo prisioneros mediáticamente e incluso intelectualmente de las encuestas. Y nos están diciendo las encuestas de que fulanito va en primer lugar o fulanita va en primer lugar, digamos, después va en segundo, tercero, y estas encuestas nos están haciendo creer de que representan a todo el universo. No es así. No es así. ¿Y por qué lo digo? No lo digo por una percepción o por una cosa de guata. Tenemos un estudio desarrollado presencialmente por el laboratorio de encuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez, que para la votación del año 2021, en la campaña anterior, se dio cuenta de que 34% del padrón de todos los votantes decidió su voto en el último mes. Y de ese 34%, la mitad, un 17%, lo decidió en la última semana. Mira. Ahora, 34% son más de 4,5 millones de votos. Es decir, son todos. Esa es la aguja que mueve. Esa es la aguja que se mueve. ¿Y cuál es el problema de las encuestas? Mira, cualquier encuesta que saca telefónicamente hace 10.000 llamados, con una tasa de respuesta de entre el 15 y el 17%, y eso te da... la que más. No, pero te hacen 10.000 llamados y te responden... Entre 700 y te responden hasta 1.700, ¿ya? Y eso te da ese margen de error entre el 2,5 y el 3%, que es estadísticamente aceptable. Pero lo que no hace es medir el más del 80% que no te contestó. Claro. Porque contestar 30 preguntas tampoco es una cosa fácil. No, está bien, pero ¿a qué voy? Voy a que nos estamos colocando un velo y poniendo demasiado foco en las encuestas que nos dicen lo que nos digan, y no estamos viendo, porque no podemos ver, este 34% que decide en el último mes. O sea, probablemente las encuestas, y esto no probablemente, esto está estudiado, las encuestas están preguntándole a los convencidos. Hay un punto en eso, yo siempre vengo diciendo... A los convencidos de cada uno de los candidatos. Tenemos un punto ciego enorme, digamos, si esto fuera un auto, tenemos el espejo retrovisor y tenemos un punto ciego. Hay una cantidad importante de votos que no estamos viendo. Pero yo quiero detenerme en el primer punto que planteabas tú, Chijón. Hay un tema también vinculado a cómo los extremos se potencian y cómo los extremos de alguna forma buscan... Hay una muy buena columna de Hugo Herrera el otro día en La Segunda respecto de esto, planteando que efectivamente hay una especie como de trampa mañosa por parte de la izquierda y una parte de la centroizquierda en tratar de demonizar y destruir a, digamos, a la centro derecha, por así decirlo, con la expectativa de plantear el punto de la eventualidad de una no condena a la violencia octubrista. Y es un punto importante porque finalmente la izquierda, esto lo decía Mayol el otro día en el mismo programa que tú mencionabas, Mayol planteaba que la izquierda extrema necesita a la derecha extrema para efectos de poder potenciarse y aislar a los puntos intermedios. La vieja contradicción. Exactamente, porque finalmente Hegel... Porque el némesis me valida a mí. Claro, la tesis requiere la antítesis, digamos. Claro, necesito con quién pelear. Claro. Fíjense que a propósito de con quién pelear, se viene una pelea, y ya la anticipaba Chijón, esta semana, que es la pelea del presupuesto. La pelea del presupuesto va a tener varias aristas. Primero lo que decías tú. La Cancillería. La Cancillería. Si la candidatura de Bachelet va en serio, eso debería reflejarse en la presentación del presupuesto el día 30. Mínimo $2 millones. Ok. Pero para eso, está bien, es plata. 4 millones cuesta arreglar la moneda. Están ahí, no sé, van a pintar, no sé qué van a hacer. Es una cosa es esa. La segunda cosa es un poco lo que instala Evelyn Matei y los parlamentarios de Chile Vamos respecto de mirar el próximo presupuesto con mucho cuidado. Se espera un poquitito, no vamos a aprobar ninguna cosa mientras no tengamos claridad respecto a los números. Respecto a los números que tenemos hoy día. Sí, muéstrame las cuentas por cobrar. Contablemente es eso. Las verdaderas cuentas. Porque esto vuelve a instalar ya a la mesa el tema del manejo del erario público, que es una cosa realmente muy, muy seria. Y otro punto muy relevante que también involucra esto es respecto de los canjes, porque también se ha dicho
lo ha dicho ya no solamente Chilame, sino que lo ha dicho la oposición en general, ha dicho, oye, espérate, si tú no me resuelves el tema del voto, que estábamos hablando recién, yo el presupuesto lo voy a hacer. Entonces, el presupuesto se ha vuelto en una moneda de cambio importante y quiero escucharlo. Siempre lo es en todo caso. No, pero ahora, y en periodo de campaña, me parece Sin duda es más complicado. A ver, yo creo que el presupuesto tiene varias aristas bien complicadas. Yo creo que primero las cuentas por cobrar de verdad. Y yo creo que lo que dijo Evelyn Matei ayer es quienes nos dedicamos a eso sabemos que hoy día el Estado no está permitiendo facturar para no tener que cumplir con la ley de los 30 días de pago. Y eso es chutear cuentas hacia adelante, por lo tanto es una contabilidad mentirosa. Y eso es pasarse por encima de la ley. El espíritu de la ley. No, por cierto. O sea, y eso está pasando en vivienda, en obras públicas, en salud. Yo solamente quiero agregarles un antecedente que lo estoy buscando acá en el teléfono si es que logro. Entonces, mientras tanto... Ya lo encontré. Fíjense que hay un tema que está pasando coladito, que es que el decreto suspendió el llamado del decreto supremo 49, que es el llamado a vivienda social sin deuda. Así es. Eso significa que no van a haber casas sociales durante este gobierno. O sea, las 250.000 viviendas prometidas, olvídate. No, el plan de emergencia habitacional... Pero eso significa solo una cosa, no hay plata en caja. No hay plata en caja. O sea, todo lo que vivimos a comienzos de año, ¿se acuerdan de que los gobiernos regionales empezaron a ver cómo sus presupuestos mágicamente disminuían, cómo eventualmente los municipios empezaron en algún minuto a correr riesgo de que la plata del royalty no les llegara? Significa que todo eso que nosotros temíamos como una expectativa horrorosa, hoy día lo estamos materializando porque efectivamente no van a haber viviendas sociales. Entonces uno sé que... Un Estado bicicleteando. Ustedes que son buenos en esto, mucho mejor que yo, digamos, probablemente podrán sacar la siguiente conclusión. Pero la ley de presupuestos no tenía contemplado todos estos presupuestos. Es que ahí hay otro, o es muy tonto lo que pero es que ahí hay otro tema. Otro tema que va a ser clave en el presupuesto es que el presupuesto del año pasado, que todavía no rige, fue un presupuesto que estuvo mal calculado desde el punto de vista de los ingresos, con un desvío impresionante. Fue tal el nivel de desvío, de mal cálculo de los ingresos, o sea, de sobreestimar los ingresos, que Contraloría hizo una auditoría en la dirección de presupuesto. Concluyó que no había un tema de probidad, o sea, no había dolo. Pero lo llamó a corregir las metodologías con que calcularon. O sea, calcularon mal el impuesto al lujo, calcularon mal el impuesto a los cigarrillos, calcularon mal se me está olvidando cuál más, pero hay una serie de ingresos del Estado calcularon de manera brutalmente errónea. Sí. Y eso hizo... Un amigo me dice, quédate tranquilo porque lo está calculando Grau. Y eso hizo que, ojo, el año pasado, antes del presupuesto, cuando se estaba empezando a discutir, todos los expertos dijeron, esto está sobreestimado en un 2%, los ingresos de este presupuesto, por lo tanto el presupuesto estaba mal calculado. Es como que yo diga en mi casa, mira, como cuando fantasías, me van a llegar 4 millones de pesos. Y en realidad lo que tengo y me va a llegar de verdad a final de mes es 1,5 millones. Y compraste vacaciones. Y compré vacaciones y me endeudé por 7. Entonces el problema es un problema muy de fondo. Sí. Y si los parlamentarios lo dejan pasar de verdad... No, un pequeño corolario y comentario. Debo reconocer la astucia del ministro Marcel de haberse bajado del barco. Ahora lo empieza a entender. Por eso estaba comiendo ostra. ¿Estaba comiendo ostra? Sí, ahí en las ostras, en la esquella. Qué elegancia. A ver, acompañado, muy bien acompañado. ¿De Carolina? Sí, claro. Muy bien. Aquí hay con el tema del presupuesto, yo creo que lo que dice Gabriel probablemente es lo más serio. Respecto de, no hay plata, y lo más complejo es, ¿dónde carajo está la plata? Esa pregunta. También es la pregunta que uno legítimamente se puede hacer. O es muy tonto lo que nos estamos preguntando de verdad. O sea, había una ley de presupuesto que fijaba una cierta cantidad de plata y esa plata hoy día no está. ¿Dónde está la plata? Sí, ahora, perdón, eso es, solo para aclarar dudas que me llegan acá. Esto significa entonces que el primer año del próximo gobierno va a ser con este presupuesto donde no sabemos qué plata hay. O sea, por lo tanto, el tema de los recortes es un recorte a lo mejor para más adelante. O sea, yo creo que no puede hacer recortes más adelante. Evelyn Matei lo dijo en una entrevista, tenemos que llegar a un 1,1 menos. Tenemos que volver a la regla fiscal. No podemos seguir aumentando la deuda, porque si superamos ya el 45%, creo que es, chicos, ¿no? Estamos en 44 ya, casi pero si empezamos a superar el 45, para que la gente lo entienda en su casa, lo que ocurre es que se va a encarecer el crédito porque la condición de riesgo país cambia completamente. A ver, la gente
me decían en un programa, pero lo que pasa es que en la OCDE, en los países como Francia, tienen una deuda del 98%. Son países desarrollados y además crecen de una manera distinta, que allá solucionaron problemas sociales hace mucho rato. Y tienen fuentes de ingresos que nosotros no tenemos. Fuentes de ingresos que nosotros no tenemos. Fíjate que yo no veo villas miserias allá muchas veces. No, veo no, poblaciones suelo calladas, verlas en... No sé por qué, pero bueno, a lo mejor un problema nuestro. A lo mejor nos llevan a las partes turísticas. A las partes turísticas, eso debe ser. Claro. O sea, Sí, la banlieue parisina es compleja, es difícil, No, está bien. pero no una villa miseria. No una villa miseria. Claro. Sí. Otra cosa importante. ¿Qué va a pasar con el tema de esto del voto? Del presupuesto por voto. Es una vergüenza, No, un vergüenza. chantaje, O sea, una cosa yo poco creo que esto es para destituir a Elizalde y dejarlo inhabilitado Pero no es, por pero los próximos la 5 oposición años, no porque tiene... creo que pocas veces, con la acusación de la Casa de Allende, que fue flagrante la violación a la Constitución, creo que esta es de las más brutales. O sea, esto es sentarte en el piano. Pero esto de poner el presupuesto como moneda de cambio, bueno, igual son como ya varias Ahora, monedas de cambio. el presupuesto se resuelve entre primera y segunda vuelta. Sí, Ojo. sí, no, pero además, no solamente el presupuesto, lo que la oposición, la posición que la oposición tiene, la postura que la oposición tiene en este momento es, si ustedes quieren de verdad enfrentar una sequía legislativa, perfecto. No nos den el voto, ¿ya? Y están dispuestos a cumplirlo, lo cual me parece muy bien. Ahora, no olvidemos en todo caso de que en caso de que no se llegase a aprobar la ley de presupuesto, esto es un tema derivado de la Revolución de 1891, rige el proyecto presentado por el Ejecutivo. Sí, exactamente. Nos llevó a una guerra civil. una cosa la como- gran Pero no ha ocurrido nunca. No, nunca ha En ocurrido. en Pero la gran R. carta de amenaza que tiene el Ejecutivo probablemente va a manejar esto. Sí, No, bueno, o sea, a ver, terminar un gobierno con un rechazo del presupuesto, perdonen, pero es para quedar en los libros de historia, pero no es lo bueno. No, claro. Es quedar o sea, en sería el libro negro. Sería el primer rechazo desde 1891. No, yo creo que no sé un si es de poquito 1800, pero desde el retorno Pero- de la democracia de todas maneras. Bueno, oye, se nos acabó el tiempo así como así es que, Chijón, gracias por estar. Muchas gracias por la Marcelo, invitación. muy amable. Siempre un gusto. Don Gabriel, siempre un gusto. Un honor. Rorrito, ¿lo pasó bien? Muy bien. Panchito, ¿lo pasó bien también? Nosotros esperamos que usted también lo haya pasado estupendo. Si le gustó el programa, póngale un like en YouTube, compártalo, coméntenos, por supuesto. Vamos a estar muy atentos. Nosotros nos reencontramos en cualquier instante en la pantalla de TEDx. Este programa se repite sábado, domingo y lo pueden ver cuando quieran. El próximo día viernes estamos acá de vuelta. Que tengan una buena semana.